Sabemos que Wednesday tuvo muchos misterios que resolver esta temporada, pero a nosotros nos dejó con un montón de ellos que nos hace esperar con ansias la segunda, o mínimo una respuesta oficial. Mientras tanto, solo podemos anotar todas nuestras preguntas. ¿Quién texteó a Wednesday al final? Fue al final de la temporada y dio a entender que ha vigilado a Wednesday durante toda la serie, siendo este el verdadero misterio de la trama, y aún existen muchas posibles respuestas para esta duda, por lo que prácticamente podría ser cualquiera, ¡hasta tú! ¿Quién ocupará el puesto de la directora? Es una de las dudas principales que nos dejó esta temporada. Todo apunta a que podría ser Thornhill y hasta la propia Morticia. Cualquiera de estas va a ser un cambio total en la escuela. ¿Cuáles son los planes de Thornhill? Su odio y resentimiento están bien al tope, y si pudo manipular a un chico como Tyler y revivir a un peregrino, significa que es capaz de apuntar mucho más alto, yendo más allá de la destrucción de la escuela. ¿Cuántos antepasados tiene Wednesday? Si logró comunicarse con Goody, tendría que poder comunicarse con otros de sus antepasados Adams, hasta con miembros del futuro. ¿Veremos a una descendiente de Wednesday? ¿Tyler realmente fingió estar enamorado de Wednesday? Con su giro en la trama, no supimos mucho sobre Tyler y cuáles eran sus verdaderas intenciones, pero como Netflix sabe que el tema de enemigo a amante se lleva muy bien con el drama adolescente, tal vez veamos a un Tyler más malicioso ahora. Será muy interesante que Tyler se convierta ahora en estudiante de Nevermore. El uniforme le quedaría muy bien. ¿Todos los hombres lobo son como Enid? Su apariencia de lobo realmente no era tan intimidante por su tamaño y su cabello. Pero, ¿todos los hombres lobo se ven así? Necesitamos más acción de otros miembros de este grupo para saber realmente cómo son. Porque hombres lobo con cabello rosa sobre sus cabezas no son precisamente la criatura intimidante que tenemos en mente. ¿Cómo cambiará la vida de Enid? Toda la subtrama de Enid se trataba de encajar con la idea de ser un hombre lobo. ¿No quieres enlobarte y por fin ser normal, cielo? Muchas veces se refirió a ella como una gatita. Esta gatita tiene garras y no me da miedo usarlas. Hasta que por fin aceptó su destino. Pero, ¿cómo será ahora la vida de Enid? Posiblemente a partir de ahora la veremos tratar de dominar sus habilidades y poderes. Hasta tal vez veamos algunos nuevos. ¿El hijo del alcalde está enamorado de Enid? Empezó como parte de un plan, pero resultaron llevarse muy bien y hasta se arrepintió de haber hecho la broma con sus amigos, por lo que después de eso nos quedó la duda de si estos podrán ser más que conocidos. Será interesante ver a Ajax luchando porque no le quiten el amor de su furra. ¿Morticia realmente estaba enamorada de Garrett? Morticia no tuvo tantos diálogos como para que nos diéramos una idea de cómo era de chamaca. Pero sí vemos sentir cierto cariño por Garrett, hasta visitó su tumba a escondidas. Sería irónico que el triángulo amoroso de Wednesday sea una representación de lo que vivió Morticia. ¿Regresarán los Adams? Tuvieron varias apariciones y un misterio que los involucra, pero ¿tienen motivos para regresar a Nevermore? Esperemos que sí, porque tuvimos mucho de Morticia y Gómez, pero muy poco de Pericles, Largo y el icónico tío Lucas. ¿Por qué los Adams son invulnerables? Y esto porque en muchas ocasiones los vemos recibir daño y no parecen sufrir al respecto. Hasta lo vemos al final con Wednesday, cuando recibe una flecha en el hombro. Y tal cual como criatura, solo hizo un gesto y continuó como si nada. Esta es una duda que nos surge a muchos de nosotros, y la explicación para esto tiene que ver desde la infancia de los Adams, ya que desde pequeños fueron sometidos a muchos daños, tal y como el caso del tío Lucas, que gracias a todos los electroshocks que recibió, ahora su poder va relacionado con la electricidad. ¿Qué es Gómez? Cada Adams tiene su misterio, y en cuanto al padre, solo nos dicen que es humano, pero en este caso, ¿por qué estudió en Nevermore? De Morticia tenemos la sospecha de que es un vampiro, pero de Gómez no hay algo claro. ¿Por qué se mantiene el odio de Jericho hacia Nevermore? Sí, sabemos que desde la época de los peregrinos, el pueblo buscó quemar todas aquellas cosas sobrenaturales, pero pasaron muchos años y el resentimiento se mantuvo, lo que es extraño, tomando en cuenta de que estos hicieron las paces. ¿Podría ser que el pueblo tenga su propia versión de los Nightshades que se encargan de mantener vivo el odio en los habitantes? ¿Quiénes son la secta de las sirenas?
Sabemos que son muchas y que colocaron a Bianca en Nevermore, pero no sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones y planes. Pero sin duda, tener a Bianca ahí debe ser alguna estrategia. ¿Cómo es el padre de Xavier? Nos dicen que es muy famoso, e incluso Xavier sufre por la ausencia de su papá y lo compleja vivir su sombra, pero en ningún momento lo vimos aparecer. ¿Qué tan poderoso es Eugene? Se sabe que es un psíquico, pero no suele usar sus habilidades que le permiten controlar enjambres de abejas, y por eso no sabemos qué tan fuerte podría ser, pero esperemos que próximamente tenga su gran momento de gloria. No quedó muy bien después de quedar un ratito en coma. ¿Qué estaba haciendo el tío Lucas? Dijo haber pasado por ahí por un trabajo, pero no dio más detalles. No suena a casualidad si tomamos en cuenta todo lo que estaba pasando por Nevermore en ese momento. Esperemos que dé más detalles sobre ese trabajo tan importante. ¿Bianca y Wednesday se volvieron amigas? Se ayudaron mutuamente, pero ellas eran rivales desde el inicio, por lo que tenemos la duda de si esa dinámica entre ellas cambiará o se mantendrá igual, pero con una amistad respetuosa de por medio. Si es así, su dupla puede volverse muy disfrutable de ver. ¿Qué hacen los vampiros? Se nos mencionan muchísimas veces y los vemos de manera constante en la serie, pero no hemos visto qué hacen o si son realmente un amigo de temer. O tan solo son unos estudiantes solitarios que prefieren no meterse en problemas. Ya tenemos a un personaje secundario de esta facción, Yoko. Tan solo necesitamos que tenga una subtrama. ¿Cuántos monstruos existen? El Hive fue el principal monstruo enemigo de la serie, pero no podemos evitar preguntarnos cuántos existen, porque la verdad, la idea de tener distintos monstruos suena muy llamativo, y como la serie tiene ciertos toques de Harry Potter, esto podría suceder. ¿Habrá más facciones en Nevermore? Enid nos presentó a los vampiros, hombres lobo, gorgonas y sirenas, pero se olvidó de otros como los estudiantes sin rostro, y también vimos psíquicos, por lo que nos hace preguntarnos cuántos más podrían aparecer en el futuro. Y es que hay un gran número de opciones: fantasmas, zombies, momias, arpías, todo un monsterverso. ¿Por qué Dedos es una mano? Una duda tan vieja como los propios Addams, y que la serie tampoco se encargó de resolver. Sabemos que fue humano, pero no tenemos ninguna idea de cómo terminó así, y siendo el fiel compañero de Wednesday, necesitamos más de Dedos. ¿Por qué el tío Cosa es peludo? Si bien no apareció directamente, sí vimos su apariencia en un cuadro, y nos hace recordar su inusual aspecto. Viendo solo esto, realmente no sabemos si aquí es un Addams y mucho menos qué es, aunque podríamos especular que está relacionado con Hyde o incluso a los Yetis. ¿Las cosas malas que hace Wednesday solo ocurren en su imaginación? Y esto porque nunca vemos consecuencias por sus acciones. Hasta en el principio, es extraño que con un montón de pirañas nadie haya fallecido, y mucho más raro que estos no hayan presentado cargos por intento de homicidio. ¿Y qué pasó con los Yetis? Nos dicen que fue el cambio climático, pero es poco creíble, considerando que estuvieron relacionados con Nevermore. ¿Veremos algún Yeti vivo? ¿Y a ti, qué otras dudas te han dejado la serie de Wednesday? Deja tu respuesta en los comentarios.